Hola amigos, la cocina de Tori Más viene hoy con un nuevo video. Hoy les traigo una receta de la cocina internacional, pero también cubana. ¿Y por qué digo también cubana? Y es que en la isla de Cuba no hay un restaurante que se respete que no incluya en su menú este delicioso platillo. Se trata de pollo cordon bleu. Esto realmente, ¿quién no lo ha comido alguna vez? Es súper delicioso. Ahora, en cuanto al origen de este plato, viene de Europa. Según estuve investigando en internet, la primera vez que se menciona en un libro de cocina este tipo de preparación va a ser en Suiza. Y es algo que no es de extrañar, ya que todos conocemos el queso suizo, que es muy famoso por ser muy delicioso. Ahora, el nombre cordon bleu es un nombre francés y muchos piensan que el origen viene entonces de Francia. Ahora les cuento qué tiene que ver Francia en todo esto. Y es que desde el siglo XVI en Francia existe una escuela de cocina muy famosa que condecoran a los mejores chefs con esta categoría cordon bleu, que significa en español cordón azul. Es decir, que es una palabra realmente francesa. Pero yo no paré de investigar y también encontré que el origen de este plato ya hecho con carne de pollo va a venir de Estados Unidos. Un famoso periódico que se llama el New York Times en Estados Unidos en 1967 publica un artículo donde menciona el cordon bleu de pollo, porque inicialmente se hacía con carnes de ternera, es decir, de res, y fue evolucionando con los años hasta llegar a esta receta de cordon bleu de pollo, y es justamente la que les voy a preparar a ustedes en el día de hoy. Miren para acá cómo ha quedado este cordon bleu de pollo. Es la costra que tiene súper dorada, crujiente, con el pan molido, rebozado en huevo, batido en harina, el relleno que tiene jamón, tiene queso suizo, tiene mozzarella que se derrite, realmente súper delicioso. Si les gusta cómo he hecho esta preparación el día de hoy, les voy a pedir que me regalen un dedito para arriba, se suscriban al canal, activen la campanita para recibir la notificación cuando ponga el siguiente video. Además, mis amores, los quiero invitar a compartir con su gente en estas redes sociales. ¿Ya están listos? Vamos entonces con el paso a paso, así que adelante video. Bien, vamos a comenzar con la preparación de nuestra receta del día de hoy, pollo cordon bleu. Lo primero que voy a hacer es filetear las pechugas de pollo. Para ello tengo aquí mi tabla para trabajar y encima le he puesto un nylon de los que se usan en la cocina. Voy a tratar de hacer todo el trabajo encima de él para mantener mi área de trabajo lo más limpia posible. Así podremos evitar, en caso de que el pollo tuviera la bacteria Salmonella, que no nos contamine el área de trabajo. Así que ya estamos listos, acompáñenme. Aquí tengo la pechuga, así que vamos a filetear. Vamos a colocar las pechugas bien unidas, bien lo más cerca una de otra, todos estos pedazos, y las vamos a golpear
para aplanarlas. Para ello vamos a usar un martillo de cocina y vamos a doblar el nylon. Un martillo de cocina así como esto. Y vamos a comenzar por esta parte. Ya tengo aquí los filetillos de pollo aplanado, el tercer filetillo, porque eran 3, lo separé para unirlo con la segunda pechuga de pollo que voy a trabajar después, lo que haría un total de 3 rollitos de pollo relleno. El siguiente paso que voy a hacer ahora es ponerle sabor, ponerle las especias. Normalmente las personas le ponen sal y pimienta nada más, pero como yo soy la cocina de Tori Más y aquí todo tiene mucho sabor, le voy a poner mis sazones preferidos. Así que ustedes pueden usar, como les decía, los que ustedes desean. El primer sazón que voy a usar va a ser la sal. Y esto siempre va a ser al gusto. Voy a continuar poniéndole la pimienta negra. Voy a seguir con el sazón tropical. Recuerden que el sazón tropical lo pueden sustituir por sazón completa, que es la unión de distintas especias secas. Y por último voy a usar ajo en polvo. Bueno, ya voy a comenzar a poner el relleno para la pechuguita de pollo. Voy a comenzar con la rebanada de jamón. Voy a tratar que me quede bien en el centro. Vamos a colocarla. Y ahora voy a comenzar a ponerle las rebanadas de queso. Yo aquí tengo queso Gouda, como decía siempre, usted puede usar el queso de su preferencia. Y tengo acá queso mozzarella, que es el que derrite en las pizzas, que se pone en las pizzas. Bien, como este queso está muy grande, esta lasca está muy grande, la voy a cortar en pedazos para acomodarla. Es importante que el queso no vaya a sobresalir sobre el pollo. Ya ustedes ven que está muy grande, la voy a poner, la doblo al centro y la corto. Y aquí también la voy a cortar, la doblo y así me va a ser mucho más fácil para acomodarla. ¿Ven cómo me quedó espacio para los lados del pollo? Ahora voy a tomar lo que va a ser el queso mozzarella y hago lo mismo. Lo voy a trocear para que me sea más fácil. ¿Ven? Y ahora lo voy a poner en el centro. Solamente utilicé un pedazo. Bueno, ya estoy lista, ya voy a comenzar a enrollar. Voy a enrollar este extremo y ahí comienzo por este otro. Aprieto aquí en los laditos, los dos extremos, y con el mismo nylon que utilicé para trabajar, lo voy a envolver como si fueran a envolver un caramelo. Vean ustedes qué fácil. Esto lo hago para que me ayude a mantener mucho mejor la forma. Voy a enrollarlo, solamente lo voy a rodar. ¿Ven? Ahora aprieto un poco, saco el aire y hago aquí como un caramelo con los extremos del nylon. Miren ustedes cómo quedó, como un rollito. Ahora yo lo que voy a hacer es que lo voy a llevar al refrigerador, al congelador, y lo voy a dejar alrededor de unos 15 minutos. Esto lo hago porque así se va a poner mucho más firme y no hay necesidad de utilizar los palillos que ustedes saben que es bien engorroso. En este momento quiero aprovechar que los rollos de pollo están en el refrigerador para sazonar nuestro pan rallado. Voy a utilizar las mismas especias que utilicé para sazonar el pollo. Aquí tengo, por ejemplo, la sal. Esto va a ser al gusto. Cuando sazoné el pollo, también los sazones quería decirle que eran al gusto, todo es al gusto. Le voy a poner pimienta negra. Si usted quiere usar otro tipo de especie, lo puede usar. Estas son las que a mí me gustan y por eso son las que estoy usando. Acá tengo el sazón tropical. Y por último le voy a adicionar ajo en polvo.
Así lo que va a ser la costra también va a tener mucho sabor. Y reservamos. Ya pasó el tiempo, así que ya saqué los rollitos de pollo del refrigerador. Ahora le tengo que retirar el plástico, pero también quería decirles que ya puse la grasa a calentar a fuego medio para que esté caliente. Yo después lo voy a bajar a medio bajo para que no se me vaya a quemar la costra. Y bueno, vamos entonces a empanizar. Primero tengo aquí harina a todo uso, después lo voy a pasar por huevo batido y tercero por pan molido, que ya yo lo sazoné a mi gusto previamente, como ustedes saben. Así que vamos a retirar el plástico. Lo paso por harina, me aseguro los bordes, los extremos, retiro el exceso y ahora lo paso por huevo. Y lo voy a dejar en el pan molido para entonces seguir trabajando con los siguientes y tenerlos listos al mismo tiempo. Bueno, ya tengo los 3 rollitos de pollo empanizados y bueno, ahora lo que voy a hacer es que el fuego, que yo lo había puesto en temperatura media para que calentara, lo voy a bajar a media baja y esto lo voy a hacer para que no se me vaya a quemar por fuera los rollitos, es decir, la costra. Lo voy a cocinar entonces a temperatura medio baja para que quede bien cocido por dentro. Ahora vamos a ponerlos con mucho cuidado. Y cada cierto tiempo lo vamos a estar moviendo para que no se nos vaya a quemar por ningún lado. Acabo de darle vuelta y miren ustedes cómo va quedando, ya va agarrando el color doradito, así que solo tenemos que seguir vigilándolo y dándole vuelta a cada rato. Bien, ya está listo, ustedes pueden ver el color doradito que tienen los rollitos de pollo, así que ya los vamos a retirar del fuego, apagamos y los voy a colocar encima de un papel de toalla para que suelte un poco de la grasa que tiene. Bueno, aquí tengo uno de nuestros rollos de pollo relleno, o sea, nuestro pollo cordon bleu. Ya lo retiré del papel donde estaba soltando un poco de la grasa y ahora lo voy a cortar. Esto lo voy a hacer junto a ustedes, así que lo veremos junto cómo ha quedado en su interior. Uy, cómo se ve esto, miren. Aquí podemos apreciar, está caliente todavía. Aquí se puede ver el interior, miren ustedes, el queso, el jamón, todo como ha quedado por capas y tiene un olorcito. Y bien, mis amores, he terminado con la preparación de nuestra receta del día de hoy, pollo cordon bleu o rollo de pollo relleno en jamón y queso. Espero que les haya gustado cómo he hecho para ustedes el paso a paso y si es así, les voy a pedir como siempre me regalen un me gusta. Eso es bien importante para nosotros en el canal porque así YouTube comparte nuestros videos con otras personas. Además, mis amores, los quiero invitar a que me escriban acá abajo en los comentarios sus opiniones, alguna anécdota que tengan para comentar referente a este platillo. Escríbeme y les responderé lo antes posible. Ahora voy a hacer el trabajo difícil, que es probar esta delicia. Así que denme un momentico. Delicioso, esto está delicioso. Yo realmente, no sé ustedes, pero si ustedes están esperando a tener una salida para ir a un restaurante, para probar esta delicia, yo les voy a decir una cosa, ya tienen la receta, ya tienen el paso a paso, ya lo pueden preparar en casa porque realmente esto queda
delicioso. Como siempre les digo, nunca es lo mismo hacerlo en casa. Usted sabe qué sazón es el que le ha puesto. En el día de hoy yo lo estoy acompañando por un puré de papa, pero este plato se puede acompañar también por un delicioso arroz, unos vegetales, puede ser de distintas formas. Ahora, mis amores, me voy a despedir y los voy a invitar a vernos en el próximo video. ¡Chao!